Voy a leer el texto de mi participación en el tercer Simposio Internacional de Literatura Infantil y Juvenil. El texto se titula Vigencia ética de Centenito de Carmen Conde. Carmen Conde, 1907-1996, publicó en 1943 el relato titulado Doña Centenito, Gata Salvaje, libro de su vida. La escritora murciana publicó dicha obra con un seudónimo que iba a prodigar en la posguerra, el de Florentina del Mar, en alusión a su pasión por el mar y en honor a una santa nacida en el siglo VII en su misma localidad natal, Cartagena. Con Centenito, pues así vamos a referirnos al relato desde ahora, estaba implementando Carmen Conde una de las diversas líneas de escritura que a principios de los 40 ya había emprendido, la de los cuentos infantiles y juveniles, no siendo esta la sola dirección de su pluma en esta área, a la que contribuiría desde la vertiente teatral, la periodística y la poética. Carmen Conde evitó cuidadosamente introducir en Centenito cualesquiera atisbos de adoctrinamiento ideológico y religioso, pese a que fue una cristiana consciente y fervorosa, ya que el contexto histórico y social de la posguerra española propiciaba realzar la doctrina cristiano-católica, aunque fuese de manera alusiva. Sin embargo, dominó en ese entonces una contención de raigambre laica que desde hacía lustros consideraba necesaria para no condicionar el desarrollo y crecimiento personal de las mentes infantiles. No obstante, en alguna que otra ocasión asoman en el cuento señales de sintonía con la creencia en Dios, como cuando en el epígrafe con excelencia topo y contra renacuajo, la autora se refiere a la llegada espléndida del mediodía, comparándola metafóricamente, y cito, con la moneda del sol, que es la que Dios usa para comprar el amor de los hombres. En Centenito, y merced a los distintos episodios protagonizados por animales silvestres que habitan en el bosque, ámbito en el que se da voz también a árboles y al agua, fue centrándose Carmen Conde en esbozar propuestas ecológicas, morales y éticas como las que señalaré enseguida, comenzando por las primeras, las relativas al ecologismo. Remarco que en estas se pone mucho énfasis en el cuento, convirtiendo una vez más a esta multifacética escritora en una persona tan avanzada en su tiempo que todavía algunos de sus puntos de vista siguen apuntando más lejos de lo que muchas décadas después se ha ido avanzando con relación a distintas problemáticas. Carmen Conde reprueba en Centenito conductas desconsideradas que resultan nocivas para el medio ambiente natural, así las de cierto tipo de excursionistas y de individuos que organizan comidas campestres en forma de picnic, en ocasiones poniendo la naturaleza en riesgo de incendio al cocinar, como leemos en el epígrafe Centenito es preguntona. En el titulado Los cazadores se demuestra a algunas gentes que van a comer al bosque y lo dejan sucio, no pasándose por alto tampoco a los que van a bañarse en el arroyo y entran sucios en el agua, quedando en evidencia su incuria al revés de quienes lo hacen limpios, que son una minoría. Esta posición ecologista avant la lettre, tan propicia para mantener la sostenibilidad ambiental, se conjuga en el relato con el ejemplo de la gata respetando al máximo la flora que le rodea, y tanto es así que en el epígrafe Centenito y las flores la vemos caminando con temor sobre ellas para no herirlas al pisarlas, pues pasa por encima como acariciándolas, y en una actitud que me hace recordar la pauta observada por antiguos maestros budistas. Esta especial sensibilidad hacia las flores no me costaría nada creer que es trasunto de la que debió sentir la narradora, que no debía conformarse con admitir sin más que las flores hayan de proporcionar la felicidad de la gente a costa de cortarlas,
sea para experimentaciones varias, sea para regalarlas, para lucirlas, hacerlas servir como adorno doméstico o inclusive para comérnoslas, pues en cualquier caso es a cambio de hacerles daño como seres vivos que son, y el caso es que ellas pueden ser felices tal como están y las vemos, participándonos ese estado de felicidad emitiendo su perfume. Añádase aún que tampoco se ve libre de crítica la tala de árboles. La hace un pino en el epígrafe Los cazadores. Ahí, y como una proyección del pesar que siente Carmen Conde al respecto, pesar que intenta hacérselo sentir, trasladándosele a quienes lean Centenito, ese pino muestra su dolor por el hecho de que todo árbol sufre cuando es talado y en consecuencia asegura que hay insensibilidad en el hombre si no sufre también cuando hace la tala de la madera con destino a utilizaciones como por ejemplo diversas clases de mobiliario. Al respecto, el respeto a la naturaleza comprende respetar su diversidad, una diversidad no sólo circunscrita a la flora y al elemento acuático, sino que abarca a todos los seres vivos del mundo animal, los cuales han de ser amados en virtud de sus propias características específicas, que han de ser conocidas y ha de actuarse conforme a ese conocimiento. En el epígrafe final del relato, Segundo secuestro de Centenito, la autora pone en boca de la niña que acoge a la gata un ejemplo práctico de que sabe distinguir a un gato de una gata, reconociendo a Centenito que lo es porque, cito, tiene 3 colores, lo cual sería efectivamente muy excepcional en los machos y en cambio es propio de las hembras, como demuestra conocer la niña que acoge a Centenito. En esta línea es conmovedora la reflexión de Carmen Conde sobre la existencia tan peligrosa que viven las mariposas, siempre a merced de grandes y pequeños, pues como hace testificar a una mariposa en el epígrafe Centenito es preguntona, suele ocurrir que si cae en manos de unos o de otros, no se salva, porque, cito, si son chicos me destrozan o me guardan entre hojas de libros, si son hombres viejos me clavan un alfiler y me cuelgan un letrerito dentro de una vitrina. Sin embargo, habiendo dicho que la naturaleza habría de ser conocida tal como es, la narradora no deja de acudir a la fabulación para evitar explicaciones biológicas sobre genética y a propósito del nacimiento de unos gatitos, fabula que es un gato alado el que los trae al mundo desde la nube donde se hacen, añadiendo que son un regalo no del cielo, sino del sueño. El relato se orienta a mantener una conducta de apertura y aceptación plena del otro, aunque ese otro pueda habérsenos dicho por activa y por pasiva secularmente que es nuestro contrario, lo que se ilustra ejemplarmente con 3 ejemplos. Primero, con la amistad que establece Centenito con animales que son en el bosque su fuente de alimentación primaria, los conejos, hasta el punto de que uno de ellos, Gazapo Lorenzo, acaba enamorándose de ella por su amistosa actitud. Segundo, con el trato nada agresivo, sino todo lo contrario, que la protagonista tiene con un topo, otra de sus fuentes alimenticias. Tercero, con la fraternidad antitópica que se relata entre la gata y un ratón, en este caso en las antípodas del juego de capturas y huidas formulado en el dicho popular andan como el gato y el ratón, o de la guerra declarada y frontal entre ambas especies en la celebrada epopeya burlesca de Lope de Vega, La Gatomaquia. Pero los lectores de Centenito no van a quedarse aisladamente con el rechazo a esta clase de cacerías y enfrentamientos seculares que se muestran en la vida y la literatura como evidencias de su conducta, de una conducta animal, sino que van a comprobar que semejante visión alternativa se torna bien drástica a propósito de cualesquiera acciones violentas. Con todo, en el relato no se oculta la realidad menos amables de la conducta instintiva de los animales,
en contra de una visión a menudo falsa y tergiversada de la misma, como la que llegaría a imponer con el tiempo la factoría cinematográfica Disney. Esta clase de endulcorada óptica sobre los animales, como la difundida desde la gran pantalla en películas de animación, muy probablemente no sería aceptable para Carmen Conde, quien advierte en Centenito que en la fauna se produce la inexorable ley natural de que los grandes tiranizan y se comen a los pequeños, constatación que se produce en la realidad humana misma al alimentarse los animales humanos a costa de la vida de los que no lo son. El punto de vista narrativo del relato condiano consiste en admitir como irremediable esa ley de la naturaleza, pero enseñando que hay que ponerse en el lugar de cada especie y comprender sus condicionamientos, sean grandes los animales, sean pequeños, pues cada especie tiene sus necesidades naturales alimentarias que ha de satisfacer, así como un instinto de conservación que ha de ser comprendido y que les impele a evitar ser comidos. Habría que entender, por tanto, y por poner un ejemplo que viene al caso, que el gato quiera comerse al ratón si tiene hambre y que el ratón no quiera ser comido por el gato, sino preservar su vida huyendo de él. Tras mostrarse en el relato la obligación moral del cumplimiento de la palabra dada, así como la fidelidad inquebrantable en la amistad, en el texto se advierte acerca de cuán complejos son los seres humanos, un asunto que podría considerarse telón de fondo de muchas de las obras de Carmen Conde y en el que se centró especialmente una de ellas, la novela Las oscuras raíces, editada en 1954. En el punto culminante de Tentenito se nos transmite el mensaje del ejercicio indispensable de la gratitud y la propuesta de mutua receptividad al acogimiento, al buen trato y al cariño. Estos valores los exhibe Carmen Conde en Tentenito porque su vida acredita que estuvo siempre convencida de ellos y que los practicaba y los fue manteniendo en los diferentes avatares, muchas veces bien arduos, que jalonaron una biografía que en algunos periodos fue muy azarosa. Y creo que hoy, acaso más que nunca antes, sigue siendo oportuno que se difundan y recuerden. Diría más, no solo que se difundan y recuerden, sino que se fomenten y se potencien en la sociedad española del siglo XXI. La literatura infantil y juvenil es uno de los cauces para este objetivo, pues la realidad diaria nos ofrece hechos evidentes, demostrativos de que lejos de no haber arraigado esos valores de manera suficientemente generalizada y eficaz, ocurre que a menudo se minusvaloran, se sortean, se tergiversan y conculcan de manera flagrante, artera y cínica. Por este motivo hay que continuar recordándolos, lo que hace de Centenito una obra de gran provecho educacional y cívico desde sus laderas ecológica, moral y ética, tanto en el contexto en que apareció como en la España de hoy. Muchas gracias por su atención.